El tema de los deudores, reiteradamente lo hemos dicho en estas mismas audiencias. Nosotros hacemos un estudio semestral de cartera hospitalaria, que es el termómetro de esta crisis, y hemos presentado al país, a todas las autoridades de vigilancia y control y al gobierno nacional en general, los nombres de quién debe, cuánto debe y desde hace cuánto le debe a la red hospitalaria pública y privada. Dentro de ese estudio presentamos un extracto que es el top de los 10 peores deudores, y ahí hay entidades como la nueva EPS, Caprecom, Comeva, Saludcop, Sabia Salud, el Fosiga, Andisalud, el Coxos, Café Salud, Confenalco Antioquia, en el agregado nacional. Cuando uno hace la mirada regional, Costa Caribe, encuentra que el orden es prácticamente el mismo. Caprecom, tenemos a Comeva, Saludcop, Alfosiga, Cosalud, Salud Vida, Nueva EPS y algunas entidades territoriales. Es decir, cuando ustedes miran esa composición de ese cuadro, encuentran que la mayoría de esas instituciones que están en el top o son públicas, o son mixtas, o son entidades que están bajo el mandato del gobierno nacional a través de figuras como las intervenciones. Por eso nosotros queremos reiterar en esta audiencia que este es un problema inexcusable de la órbita de competencia del gobierno nacional, del Ministerio de Salud y, por supuesto, con mayor responsabilidad de la Superintendencia Nacional de Salud, porque este es un tema crónico que se ha visto venir desde hace mucho tiempo, que tiene nombres propios, que los protagonistas son los mismos, y sobre estas cosas no se han tomado las decisiones de tiempo atrás que se requerían para evitar que llegáramos a este punto. El cuarto punto, señor presidente, la historia. Me está preocupando que últimamente en estos debates se trata de presentar este problema como un asunto de una coyuntura que está basada en el tema del ONOPOS y que la UPC de un momento a otro se volvió insuficiente. Yo creo que eso no se puede aceptar, esa mirada, como la ha llamado, monocular, de corte. No, aquí hay una historia muy larga que se tiene que recordar para poder evitar en el futuro que se repita esta misma situación. Aquí hay que recordar el tema de integración vertical, cuánto dinero se ha distraído de lo que tenía que ser la prestación del servicio y se ha convertido en infraestructura que de pronto no se necesitaba. Segundo, el tema de la corrupción, los rumores de corrupción enormes que hay en todo el país. Eso también, yo creo que aquí, señor presidente Correa, aquí hay que tener, en algún momento hay que tomar ese toro por los cuernos y hablar de corrupción al interior del sector, porque el presidente Santos hace 5 años hizo una gran puesta en escena, la presentación de todo el tema de corrupción con todas las autoridades de la vigilancia y control, hasta generales de la policía había en esa fotografía, y nos dijeron que aquí había un problema, que se habían robado el sistema de salud. ¿Dónde están los resultados 5 años después? ¿Dónde están los peces gordos? Yo creo que esas cosas, pues es muy molesto tenerlas que decir. A veces es mejor estar como en la tónica de la conciliación y no decir las cosas, pero yo creo que nos podemos equivocar. Es mejor tener claridad sobre ese asunto. El apalancamiento financiero de tantos años, los mecanismos dilatorios que se han inventado de todo tipo para no pagar, las glosas, devoluciones, la no aceptación de facturas, el no pago de intereses, el no acatamiento de la normatividad que está vigente, porque ustedes aquí, yo sí debo decir, el Congreso de la República ha hecho la tarea, ha sacado las leyes, ha presentado todos los proyectos. Es más, ahora está trabajando en el proyecto de ley 77 y 24 de autoridad de muchos de ustedes, pero esas normas no se están haciendo cumplir y la Superintendencia Nacional de Salud tiene que dar respuesta sobre ese tema. Los números ustedes ya los conocen, son cifras billonarias. 5.3 es el último estudio de cartera que tenemos. El corte de junio de 2015 lo vamos a presentar en un par de semanas y tememos que las cifras van a crecer mucho, porque este primer semestre del año ha sido prácticamente un semestre de cesación de pagos y de liquidez absoluta dentro del sistema de salud, cosa que hemos conversado con el gobierno nacional. Los tratamientos se han hecho en parte para las coyunturas. Yo sí debo reiterar, 1122, 1438, Ley 1608, el Plan Nacional de Desarrollo con varios de sus artículos, el proyecto de Ley 77 y 24, que yo lo llamaría como una 1608 versión 2. Estas son cosas que se han sacado desde acá, y también por parte del gobierno se han generado planes de choque que nosotros les hemos ayudado a idear, que los hemos conversado y que celebramos que se hayan expedido, pero esas son medidas que son coyunturales, es decir,
no las despreciamos, las apreciamos, pero son medidas que tienen una vida corta. En menos de un año yo creo que estaremos aquí nosotros otra vez haciendo estas presentaciones, porque esos dineros de los planes de choque se agotan cuando no se aborda la estructura. Entonces, para ir redondeando mi intervención, nosotros sí tenemos que insistir. Por aquí está el doctor Luis Guillermo Vélez, con el que tenemos una conversación larga dentro del sistema de salud, y una de las conversaciones importantes con el conglomerado asegurador es: nosotros sí creemos que la estructura del esquema de aseguramiento como fue diseñado y concebido no funcionó más, llegó hasta un punto que es el actual, donde ya hizo crisis. No se hizo la gestión de riesgo de salud como se debía haber hecho, y no se hizo la gestión de riesgo financiero como se tuvo que haber hecho. Y entonces el no hacer esas dos cosas, que eran funciones fundamentales de la mayoría de los aseguradores, nos ha llevado ¿a qué? A que hoy tengamos las tremendas consecuencias en demanda de servicios de salud, en carga de enfermedad, en congestión de los servicios de urgencias, porque entre otras cosas muchas de las cuestiones de promoción y prevención que se tuvieron que haber hecho oportunamente no se hicieron. El perfil epidemiológico habla y tiene una inercia. Si no se interviene, si no se trata a tiempo, pues aquí están los resultados. La enfermedad llega y va evolucionando de manera imparable. Lo mismo con el tema de la gestión de riesgo financiero. Todos esos mecanismos de transferir el riesgo a otros agentes, al FOSIGA, a los prestadores, a los pacientes, a la sociedad en general, aquí están rindiendo todos sus frutos, y es lo que nosotros estamos entendiendo hoy como la crisis de la financiación y de la insuficiencia del recurso que se está teniendo efectivamente hoy. Nosotros creemos que el sector prestador tiene que seguir buscando estos planes de choque en la conversación con el gobierno. Vamos a insistir también con el sector judicial. Tenemos que anunciar que tenemos que demandar al Estado, porque la función de vigilancia y control no se cumplió a cabalidad, y por eso se permitió que muchas entidades se fueran inclusive a la liquidación y se fueran defraudando al sector, especialmente al sector hospitalario. Tenemos que demandar al Estado. Y tenemos que trabajar mucho, y se desgastan todos estos gerentes hospitalarios públicos y privados en demandas ejecutivas tratando de recuperar el dinero. Nosotros creemos que el tratamiento definitivo tiene que hacerse en 3 fases. La primera son las coyunturas, que son los planes de choque. La segunda, la transición. Creemos que aquí tiene que haber giro directo universal, tanto en el subsidiado como en el contributivo universal, para evitar que el hueco financiero sea grande, y en el entretanto tiene que tomar el gobierno definiciones últimas con entidades grandes causantes de la crisis, como por ejemplo Caprecom, Saludcom y otros nombres grandes con los que tiene que intervenir. Pero el tratamiento definitivo, sí coincido con muchos de los senadores y de las personas que han hablado hoy, una reforma. La reforma, hemos dicho, tiene que tener una revolución en la atención primaria en salud, tiene que hablar de redes integradas de servicios de salud o consorcios hospitalarios público-privados, tiene que mutar el papel de las EPS hacia una administración regulada. La plata de la salud tiene que estar a buen recaudo en un mecanismo donde esté preservada, en una caja única, y no puede haber integración vertical. Mi última frase, señor presidente: hay que hablar de 2 o 3 cosas. Primera, fuentes nuevas de financiación, cómo van las cosas y con lo que se viene el año entrante, con una eventual recesión económica por la coyuntura y el choque externo. Aquí hay que pensar que el tema, financiar un sistema basado solo en cotizaciones, va a ser muy grave. Yo creo que tenemos que evolucionar hacia un asunto de impuestos generales. Subsidio a la oferta, señora viceministra, a futuro, yo creo que el sector hospitalario público no puede seguir dependiendo de la venta de servicios para ser autosostenible. Ya sabemos que no alcanza, se necesita subsidio a la oferta. Y aspiramos a que en el futuro no tengamos que estar aquí hablando solamente de estos temas, sino que podamos volver a hablar de calidad, de seguridad, de ética y humanismo, como es nuestra misión. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra.